Datos y reflexiones, ¿no? Para ver cómo los ordenamos. Resultado del balance cambiario está en todos los portales, viene con rezago, estamos hablando de septiembre, ya tenemos vencido octubre, hay que ver octubre, pero extraordinario, fenomenal. Estamos hablando de 7.700 millones de dólares, una friolera, 1.800.000 argentinos, el 4% de la población, y hay dos preguntas que inspira este dato. Primero, a ver, ¿qué dólares y con qué pesos? ¿No? Son las dos preguntas que uno se hace, porque si uno ve que son reservas negativas, que no hay oferta del sector privado, eso es por un lado, ¿cuáles son los dólares? Y por el otro lado, ¿con qué pesos? Acá, previo a intentar responder estas dos preguntas, abrir un paréntesis. Cuando el gobierno dice, nosotros no nos fumamos ningunos dólares. Esta es una explicación que dieron en el programa Las Tres Anclas, el stream del Ministerio de Economía, donde el jueves pasado participó la segunda línea, los pibes Anker. No estuvo Furiase, pero sí estaba Felipe Núñez y Martín Botier con los gordos, cuando decían, ¿cómo pueden seguir insistiendo en este discurso? Por supuesto los cucas, porque todo lo que no coincide con su espectro es cuca o comunista. Pero cuando ellos dicen eso, piensan en usted. Yo siento que sí, pero no. Me están hablando. ¿Sabe que yo llamo a las Tres Anclas? Mando mensajes con preguntas y me las responden y después las uso en la nota. Excelente. Hola, soy Lu. Me sale formular libertaria, soy pésima. Digo, hago un intento para formular como libertaria. Tengo las pruebas acá. Al aire. No, si no. Sí, igual. Cambio la foto del WhatsApp y más. ¿Usted me hizo esta trampa alguna vez a mí? ¿Usted alguna vez se hizo pasar por estudiante de periodismo para sacarme información? Lu, ni siquiera miento el nombre de Pierri, no sé decir, ¿cómo voy a decir? Bueno, si cambia la fotito de WhatsApp, hablas de otro teléfono. No, porque si me descubren quiero decir que sí soy yo haciéndote una pregunta. Con vocecitas de libertad. Ellos dicen, ¿cómo van a insistir con que este cuentito donde nosotros decimos se fumaron la competitividad de la devaluación, después se fumaron el blanqueo, se fumaron los organismos multilaterales, se fumaron el FMI y nos vamos a fumar a veces sí, también? Y dicen, yo no fumo. Entonces, yo no fumo, esto es el sector privado. Digo, fíjese usted que el Banco Central no interviene, no está poniendo reservas, esto es oferta y demanda entre privados. Eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque cuando los dólares genuinos no están garantizados, evidentemente hay una intervención estatal para que las cosas sucedan de una u otra manera. Entonces, si vos estás ofreciendo tasas muy rendidoras en pesos, súper rendidoras en pesos, y esto está convalidado, digo, porque no son tasas endógenas, son tasas para fijar justamente el tipo de cambio, y estás tomando una decisión y estás interviniendo el tipo de cambio, lo estás poniendo a un precio, todo eso condiciona tu balance. Y sobre todo ahora donde el gobierno está apuntando a abrir el tercer proceso de endeudamiento, que esto es uno de las próximas paradas que pueda tener el gobierno para seguir sosteniéndose, es abrir el tercer proceso de endeudamiento garantizado por Scott Bessent, ya se empieza a ver en la emisión de deuda del sector privado. Un sector privado que está hasta las bolas, ya aparte de pisos muy altos de endeudamiento, pero muy, muy altos de endeudamiento, porque ya veníamos de un festival de obligaciones negociables. Yo lo contaba acá el viernes, pero para dar un ejemplo, Tecpetrol salió a colocar 750 millones de dólares de a una tasa del 7,6%. Y en marzo había hecho otra emisión donde había conseguido una tasa del 7,5%, con lo cual no mejoró la tasa de financiación con el resultado electoral. Lo propio YPF, que salió a tomar también su propia obligación negociable, pagó una tasa del 8,75%. Siguen siendo tasas realmente prohibitivas. Y después está la opacidad de un acuerdo de YPF con un banco panameño para prefinanciar exportaciones, del cual directamente ya no se conocen ni las tasas. Otro, el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, sí, sale a avalar una emisión de deuda en dólares de Vitalcan, una empresa de la provincia de Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe ahí alistándose también para una nueva toma de deuda. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Que habilita, por supuesto, este proceso, que esos dólares sean liquidados en el mercado único y libre de cambio, justamente para alimentar la demanda que hay. Una demanda que tiene una relación de proporción frente a la oferta, siempre la supera.
Siempre la supera. Digo, o sea, no importa. Mientras usted más dólares ofrezca, más demanda va a haber. Exacto, y ahí tenemos el ejemplo de 2011, digo, con 45.000 millones de dólares de reserva, un superávit comercial extraordinario, y aún así las corridas que fueron a presionar justamente, sí, claro. Digo, es una constante, digo, justamente esto, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Descartado. Entonces vos tenés dos opciones, un modelo económico que se considera de dólar alto o un modelo económico que se considera de dólar bajo, dado que el precio de equilibrio no es perdurable en el tiempo, no tiene ninguna chance de perdurar en el tiempo, dado los vaivenes que además tiene, porque la cotización internacional de los productos que vos vendés, digo, ya no fijás los productos que vos vendés el precio, dependen de una variación internacional, y ya de ahí te mueve. Digo, vas a tener más o menos ofertas solo a todo el precio. Lo veíamos con respecto al 2011, donde no era por cantidad, era por precio el boom. ¿Qué dicen los chicos Anker frente a este razonamiento suyo? ¿Cómo contrastan su mirada de que no se están fumando nada cuando usted explica, bueno, en realidad... Se está fumando el sector privado. Ellos dicen, o sea, lo que hacen es trasladar la responsabilidad. Digo, esto es demanda del sector privado. Dice, bueno, pero tenemos un desfalco. No, y además fuimos testigos de cómo el Banco Central quemaba reservas sistemáticamente hasta que llegó Scott Bessent. Ya se había corrido con el cambio con el giro en la política cambiaria, cuando pasa el esquema de flotación entre bandas, deja de intervenir. Pero lo cierto es que viene Scott Bessent porque esa demanda del sector privado no tenía oferta del sector privado. No hay oferta del sector privado. No es el Banco Central el que sale a contener. Bueno, estás estatizando, pero con el, digo, no te los está fumando vos, se los están fumando los argentinos. Pero perdón, mi pregunta es porque creo que acá mismo lo dijimos. No es que Caputo se queda con los dólares, no, es el sector privado argentino. ¿Se acuerda que hemos conversado mucho respecto de cuando había una tensión cambiaria feroz antes de que llegara Scott Bessent? Decíamos, encima el gobierno no quiere acumular reservas. No compraba, pero no significaba que vendía. Claro, no compraba. Okay. ¿Qué pasa? El mercado único y libre de cambios está muy restringido porque solo acceden las personas físicas. Las empresas siguen en cepo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que sucede? Una persona va y adquiere los dólares que pueda en el mercado oficial y después se lo vende a la empresa, al CCL, la persona hace el rulo y la empresa se queda con un dólar quizás un poco por debajo de la línea. ¿Cómo se contiene un precio en el mercado único y libre de cambios? En varias oportunidades el Tesoro norteamericano cuelga la oferta de compra en la pizarra, dice yo tengo este bloque de dólares para vender a este precio, y solo con poner la oferta en la pizarra baja el precio y la demanda se acomoda. ¿Se entiende? Digo, no necesariamente es una demanda efectiva la que hay, sino simplemente un ordenamiento de expectativas con solo colgar la oferta. O sea que no necesariamente tampoco los vende. Sabemos que sí, que vendió en el mercado doméstico cerca de 2.000 millones de dólares, algunos dicen 1.800, otros dicen 2.100. ¿Qué tiene a cambio? Y esto es muy interesante también. Pasivos remunerados del Banco Central, eso le dimos a cambio. O sea, no está en contra del saneamiento. O sea, justamente lo que primero limpió del balance. Lo primero que limpió del balance, bueno, ahora le dimos a Scott sí le damos pasivos remunerados. Para Scott sí hay, podemos no sanear el Banco Central. Porque también esto está en tensión. Y esto está en tensión también entre Santiago Bausili, lo que piensa Santiago Bausili, y lo que piensa Javier Milei. Son dos modelos económicos que chocan entre sí. Santiago Bausili piensa en un banco central a la peruana, fuerte, que fije la política monetaria, como es el Banco de Perú, más allá de las crisis institucionales permanentes y sistémicas que tiene el Banco Central incólume. Se mantiene ahí con el mismo presidente hace 10 años y la misma paridad o la estabilidad monetaria. En cambio, Javier Milei quiere reducir al Banco Central a su mínima expresión y de hecho está trasladándole las facultades del Banco Central al Tesoro norteamericano, y ahí vemos la tensión entre devaluación y dolarización traducida como neoconvertibilidad, que es la que le pide Cavallo a viva voz en el artículo publicado en el día de ayer, y cuando es Cavallo no tenemos que pensar que es el ministro de Economía derrotado al que todos fuimos a putear a la casa en diciembre del 2001, sino que es en el amplificador de intereses de la élite financiera global, más alineado hoy con los intereses de Estados Unidos que con los del Fondo Monetario Internacional, que es más del modelo peruano. El Fondo Monetario Internacional, normalizar la economía más a la peruana y no tan a la ecuatoriana. Que el Financial Times también cuenta
que hay un interés en Estados Unidos en encarar una dolarización masiva casi en varios países y Argentina encabeza esa lista. Con lo cual, esa es la nota del Financial Times, donde el que recomienda eso es Steve Hanke. Exactamente, que está asesorando al gobierno norteamericano. Junto con, ahí estamos en una lista muy linda, con Ghana, con Venezuela, Zimbabue, Kenia, encabezando, por suerte. Por suerte estamos encabezando esa lista. Y ahí vemos como Argentina está en el medio de la guerra. Cuando se llama guerra comercial, ahora estamos hablando de guerra de monedas, porque China y Rusia vienen avanzando muy fuerte en pegarle al dólar. Digo, si bien es cierto que el dólar también se mantiene muy fortalecido, digo, es quien domina y controla todavía el comercio global, a escala global. Bueno, con el conflicto bélico en territorio ucraniano se aceleró fuerte esta relación, donde hay países que ya intercambian en sus propias monedas, algo que viene propiciando China con mucho ímpetu, justamente para romper con la hegemonía del dólar, y Estados Unidos, que necesita defender su poderío militar, su moneda y la logística. Estos son los tres objetivos que ve atacados justamente por el avance de Oriente. Digo, son los tres bastiones. Por eso el interés en los canales, justamente en términos logísticos. Es muy interesante el puerto de Chacay en Perú, que instaló China, con una inversión de 3.000 millones de dólares. Fenomenal, ahí está la disputa, ahí se ve la disputa logística. El poderío militar, que Estados Unidos está vallando justamente de todo lo que está sucediendo en Venezuela, o el ataque marítimo o la ofensiva marítima tiene que ver con eso, con mostrar su poderío militar, que también fue puesto muy en jaque en el conflicto bélico en Ucrania, donde aún con toda la OTAN, digo, no pudo derrocar a Rusia, digo, que sigue ahí firme y desarrollándose esa guerra. Digo, hay una guerra en Europa. Digo, a veces no tomamos dimensión de lo que esto significa. Y por supuesto la moneda, donde según el Financial Times, Argentina es ahí una pieza clave estratégica primeriando para la dolarización. Una dolarización que va más por el lado de la neoconvertibilidad que con el dólar billete. Y cobra cada vez más fuerza esta idea, y esto puede ser posible, es factible, en tanto y en cuanto siga el Tesoro norteamericano, porque el mercado voluntario de deuda a este ritmo de dolarización no alcanza a saciar un mercado voluntario de deuda. Y volvemos a la idea de esto, no nos lo fumamos nosotros. A ver. Porque ahí me parece que está piola eso. Tampoco se lo fumó Mauricio Macri, no se quedó con los dólares del FMI Mauricio Macri. Si Mauricio Macri hubiese capitalizado los dólares del FMI para el Estado y hubiese construido el gasoducto Mauricio Macri y hubiese realizado, otro sería el cantar. Justamente lo que se está financiando es la fuga de capitales. Pero eso no es fumar. Digo, cuando yo pero no se digo lo fuma que el Estado, se lo está regalando el sector privado, no, está dando fuma, las condiciones. Claro, Bueno, el gobierno se fuma los dólares regalándole el humo a los amigos. Pero me parece que es correcto cuestionarse la del gobierno se lo fuma. Ah, ok. Porque no se los digo. La construcción sintáctica o para entender que lo es el semántico sector está privado, mal. porque una vez más, entonces después entra, esto nos lleva a pensar cuando Donald Trump dice esa frase tan determinante que para muchos analistas es un componente central para comprender el resultado electoral, cuando hablan de la pronunciamiento de Trump para determinar o como determinante del resultado electoral, cuando dice están muertos, el único que los va a salvar soy yo, si gana Milei y si no se siguen muriendo. Sí. Bueno, no se pregunta, bueno, ¿qué muerto de hambre puede estar un país que compra 7.700 millones? Digo, evidentemente ahí hay una contradicción muy fuerte, y es la que empieza a molestar a los propios republicanos, que es lo que dicen, che, para estos tipos no se pueden comprar 7.700 millones de dólares en un mes porque es la plata que tenemos que cobrar nosotros. Y ahí, una vez más, un precio de dólar prohibitivo para la economía local, ¿no? Que es el modelo de dólar alto, y cómo estas ideas van a chocar. No tenemos el dato de octubre, pero el dato de octubre puede ser incluso mayor, ¿no? Por el miedo a la devaluación posterior. Digo, claro, estaba precipitándose los tiempos electorales, digo, hasta el 26 de octubre el fenómeno dolarizador, sabemos que la corrida se fue intensificando, con lo cual se pueden haber chupado el superávit comercial en 2 meses. Ahí uno ve que está realmente atado con alambre.
Y quiero ir al dato de también, como dicen, cuando salís de este entuerto de la economía bimonetaria y te dicen creciendo, porque ahora vamos a empezar a crecer, porque esta es la idea del gobierno. Dice, bueno, ahora fomentamos el crédito barato, viene el tercer proceso de endeudamiento, ya hay para la familia, si se quiere ir al Caribe, Palo y Pierri puede pagar en cuotas en dólares. Esta sensación, ¿no? El dólar como estabilizador social, que ahí hay todo un trabajo que hacer porque es un estabilizador social incluso para quienes no compran ningún dólar, y está probado esto, que la paz o la sensación de tranquilidad de la década del 90, bueno, por supuesto que sabemos que es una burbuja, porque una vez más cuando decimos con qué pesos están creados ficticiamente, con qué dólares ficticios, también estamos hablando de dólares que no se crean en la economía real y de pesos que no se crean en la economía real, digo, más tarde o más temprano es una burbuja que va a estallar. Bueno, pero justamente consiste en eso, gobernar Argentina. Hasta Néstor Kirchner lo decía o lo planteaba internamente. Claro, por supuesto. Para gobernar Argentina hay que gobernar el tipo de cambio. Por eso mismo, digo, es una burbuja y en ese sentido tenemos normalizado ya a nivel global, me animo a decir, que en algún momento la burbuja estalla. Y bueno, estalló la burbuja, tenemos decenas de muertos, reset y empezamos de nuevo. Digo, este es el esquema occidental de ordenamiento económico también. Digo, la construcción de una situación y un estabilizador social que debe sostener el gobierno, y hoy como único garante está Scott Bessent con la ambición de abrir el mercado de capitales. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, ahí vamos a empezar a crecer. Ahí empieza a crecer y ahí empieza a despegar. Y acá también hay algo que discutir importantísimo que tiene que ver con el crecimiento. Porque, por ejemplo, con Roque Fernández, la Argentina crecía al 7% anual. Numerazo. Y era un crecimiento macrocefálico, absolutamente macrocefálico, muy concentrado todo en la City. En la City. Entonces tampoco nos comamos el verso de que con crecimiento viene la distribución. Y sobre todo que no hay, digo, desde este humilde metro cuadrado cuestionamos mucho que pueda haber una distribución una vez que se esté creciendo, porque ya es un crecimiento que está determinado por un patrón. Si vos vas a crecer vía exportaciones y tus exportaciones están totalmente flexibilizadas en el marco del RIGI, donde no tenés que entrar ni un puto dólar, bueno, es muy difícil pensar que la economía vaya a tener una reactivación generalizada, una liberación de sus fuerzas productivas, ¿no? Que se liberen sus fuerzas productivas y que el país despegue. Son datos muy preocupantes y que hacen a esto. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto puede durar esto, no? Que es la que se hace. Va a depender fuertemente de la apertura del mercado de capitales, que la consiga o no, que no la consiga, y ahí tenés dentro del campo popular economistas que te dicen sí, la va a hacer, va a bajar el riesgo país a 400 puntos y se abre el tercer proceso de endeudamiento, que a diferencia de otros procesos de endeudamiento se parte de un piso muy alto de deuda. Entonces también hay una irresponsabilidad, digo, ahí hay un factor que puede hacer que sea más complicado también, digo, que no esté tan dado el escenario. Sí, que el desendeudamiento eventual sea mucho más difícil de lograr. Que el endeudamiento incluso. No, quiero decir, si algún día se da vuelta la taba y la sociedad elige otra opción política que promueva el desendeudamiento, eso no se pueda producir, digo. No, vas a tener que ponerte en términos muy duros y decirle a Lavagna que les diga que no vas a pagar. Vas a tener que tener a alguien que le diga un Lavagna que llame y que avise que no va, mucho más difícil, que no va a pagar. Porque también eso, ¿no? Digo, y eso también nos lleva a preguntarnos de alguna manera por el superávit fiscal, ¿no? Que aparece como un consenso generalizado de todos los espacios políticos ahora que hay que tener un equilibrio de las cuentas públicas. Entonces dicen, no, Néstor tuvo superávit fiscal. Sí, Néstor tuvo superávit fiscal en default, no había que pagar nada. O sea, la deuda es realmente una sombra sobre la posibilidad de un equilibrio fiscal sosteniendo más o menos un Estado. Digo, no conviven las dos situaciones. O sea, o destruirse el Estado. Digo, este superávit fiscal está explicado básicamente porque toda la plata o todos los recursos del Estado fueron destinados a pagar deuda. Me atrevo a hacer una pregunta porque no estoy seguro de que técnicamente haya sido así. Néstor Kirchner, ¿cuánto tiempo estuvo en default? Asume el 25, hasta la primera reestructuración del 2005 con Lavagna. Porque asume el 25 de mayo de 2003, pero acuerda con el Fondo Monetario el 13 de septiembre de 2003. Una negociación, porque la primera reestructuración data del 2005. El primer pago al Fondo Monetario, si no me equivoco, es en marzo de 2004. Claro, cuando hace el primer pago, cuando en realidad no hace un pago. Ahí hace un pago con los acreedores, no es al Fondo Monetario Internacional. Había muchas dudas si Argentina podía pagar.
Entonces lo que hace, a los acreedores privados, entonces lo que hace Néstor es un pago anticipado que agarra un porcentaje ínfimo de los acreedores, el vencimiento era en agosto y él lo adelanta y muestra que tiene la plata para tranquilizar a los mercados. No era con el Fondo Monetario Internacional, era con los acreedores privados, si no recuerdo O sea mal. que con el fondo acordó en septiembre de 2003, pero no pagó hasta 2005 Con nada. la primera reestructuración, tengo entendido, no sé si algún vencimiento o alguna demostración o algún pago intermedio, pero nosotros la primera reestructuración que tiene es 2005 y 2010, son las dos reestructuraciones de... Porque en del 2005 kirchnerismo. paga los 9.000 millones. Claro, ahí es En cuando... diciembre del 2005. Claro, que es lo En que el medio logra no la había pagado reestructuración con más quita de capital de toda la historia. del Vamos a fondo. revisar, vamos a revisar. Vamos a revisarlo bien para tener los datos claros. Pero, digo, el superávit, digo, y después cuando se rompe, digo, en el kirchnerismo, que también dice, bueno, el kirchnerismo no le importa lo fiscal, que es otro de los argumentos, lo cierto es que las cuentas públicas empiezan a desordenarse post-crisis del 2008, ¿no? Donde todos los países hacen una inyección de liquidez fenomenal. Digo, se salva el sistema financiero global con emisión monetaria de los estados, por decisión del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos en el 2008, y lo propio durante Alberto Fernández con la pandemia. Tal Por cual. supuesto que esos estados tienen por obligación que ser deficitarios y es a escala global, Y que que la sucede no solamente diferencia en Argentina. Es que Argentina en el 2020 no podía beneficiarse con préstamos de organismos multilaterales porque Macri había dejado un presente griego con la deuda. Exactamente, exactamente. Entonces, para entender y para ir diferenciando ciertos conceptos. Atado con alambre, sí, pero atado con alambre sostenido por el emisor de los dólares, con lo cual esto no es un dato menor y va a depender pura y exclusivamente de la voluntad de Scott Bessent.